A ver si me da tiempo hacer, no creo que me dé tiempo a hacer análisis en una hora, en la primera hora, y empiezan a participar ustedes. Y si nos queda, si todavía tenemos alguna situación, pues todavía seguiría mañana y a más tardar el martes, y voy poniendo calificación así como vayan participando. Dependiendo de la calidad de su participación, voy dando calificaciones y ya no tienen que entregarme nada, como ven. Y nada los dejaríamos ya para el próximo periodo, porque la próxima semana les tengo que dar calificaciones. ¿Cómo ven? O les mando el tutorial. No, profe, no, el tutorial no. Mejor con participaciones. Mejor con participaciones, ¿seguro? Nada más que voy a empezar con todos los que no participan, no con los 5 o 7 que siempre participan. Sí, Mar. Bueno, pero entonces, si lo hacemos como acaba de proponer, ¿ya no tendríamos que hacer el trabajo escrito? No. Yo nada más le subo las calificaciones. Es decir, ya está asignado el trabajo. Entonces ya nada más se las pongo. Entonces, dependiendo de la calidad de la presentación, de la participación, es como si fuera la calificación del No, trabajo. ya Damaris ya dijo que no, entonces ya todos se amuelan, entonces No, o sea, lo que voy es que si quiero hacer el trabajo escrito, porque no sé, mis participaciones a veces no se entienden, pero, o sea, que sí nos vaya como explicando un poco más la obra, que no se No, quede yo la explico. Ajá. Y usted, a partir de la explicación, ustedes preguntan. O sea, yo les digo todo. Les delimito los temas, todos, símbolos, y todo lo que tenga que ver con la obra. El problema es el tiempo. Ese es mi único problema. Pero bueno, pues podremos agarrar la clase del martes también. A fin de cuentas, ya todo ya está calificado. Nada más, lo único que me faltaba era la casa de Bernardo Alba. No sé si vieron sus calificaciones, ¿no? Hasta les comenté, ¿no? Ay, ¿se acuerdan que les puse? Señorita Estrada está bien. Señorita Arellano está bien. Señor Aguilar, señor Arévalos, señorita Díaz, señorita Cid del Prado, ¿así? ¿Se acuerdan? ¿O no lo vieron? Sí, sí lo vimos. Sí lo vimos, profe. ¿A qué te refieres con un poco de ambas, Elian? ¿Y qué? No dice nada, está bien, ¿no? Lo que... Yo prefiero hacer las dos cosas. Un poco de ambas, porque así como lo teníamos antes, ¿no? Que nos explicaba, todos participaban y también hacíamos el trabajo, pero pues ya era un poco de ambas y ya se tenía un poco más de... Yo decía para la cuestión de que ya saben que una obra siempre nos lleva mucho tiempo. Y en lo que delimitamos y hacemos estas cosas, pues, pero pues, después de todo, pues a ver cómo le hacen. Y sobre todo porque les quedaría mucho tiempo, porque nos vamos a llevar hoy y mañana, por lo menos, y les quedaría nada más el fin de semana para hacer el trabajo. Si quieren eso, pues órale. Ya les di el contexto de lo que es la situación del preámbulo a la guerra civil, o sea, el mundo de Lorca. ¿Qué fue lo que hicimos? O sea, nada más fue la llamada de atención el martes. ¿Sí? Y les valió un soberano cacahuate, ¿verdad? Porque para empezar, pues así como que no, como que les entró por un oído y les salió por el otro, ¿no? No, ese día sí nos agüitamos un poquito. No, sí, los veo agüitadísimos, qué bárbaro, ¿no? Así no pueden levantarse, ¿no? ¿Cómo ven? De veras, yo estaba enojado con ustedes, ¿no? Entonces me regreso a mi modo enojado. A ver si así hacen algo por este grupo, ¿no? Entonces, les vale. No, maestro, no nos vale. Es que unos estamos como que con la participación y otros con el trabajo y otros con los dos. Nos estamos poniendo de acuerdo a ver qué. Están pensando, ¿no? No hagas eso, Diego, duele.
Profe, ¿por qué no lo hace por votación? Que alcen la mano los que quieren participación y los que quieren el trabajo y ya les cuenta. No me gustan esas cosas. Además, pues, no van a estar de acuerdo. Y si quedan 20 contra 21, ¿qué hacemos? Bueno, No es que tenemos. Así es un funciona la país democracia, profe. porque ¿Quién dijo que es un país democrático? yo, o sea, bueno, entre Yo. comillas, pues, pero Ah, hay que Así tratar se de supone que que funciona la sea. democracia. así funciona. ¿En serio? Pues no sé. Pues a ver qué sale. Últimamente ahí va. Entonces no les he platicado nada porque el martes nada más les quedamos en que íbamos. Es más, me voy a desconectar y les voy a mandar nada más ya está asignada la tarea y a ver cómo le hacen, ¿no? Busquen en No, WikiWiki maestro. y busquen todo eso. Pues sí, ya la leyeron, ya saben cómo hacerlo. No, profe. Sí, pero los análisis en clases nos encaminan, profe. Es más interesante el análisis en clase. Sí. Tiene mejor desarrollo que una página. Es que queremos las dos, o sea, tanto participación como análisis por escrito el trabajo, porque en el análisis aquí, pues le vamos entendiendo y todo, o sea, le entendemos bien y ya en Y el trabajo así como era escrito antes. ya nos expresamos así Por Sí, eso, totalmente. básicamente porque pues Como era estaría bien antes, complementar con el exactamente. trabajo. Exacto. ahora, pero ¿qué cambió? O sea que nada más perdí el tiempo a lo tonto el martes. Bueno, yo lo que tengo sugerido es que sea como usted lo plantea, que le pregunte mejor, en lugar de que alcemos nosotros la mano, que le diga a las personas que casi no participan que participen. Y eso tengo entendido que hay una evaluación para las participaciones, entonces podría tomarla, depende de la calidad de la participación y como trabajo, pues ya el escrito. O Eso sea, es lo si que quieren el trabajo escrito. creo que sí. Bueno, ambas. Sí, Sí, yo por mí está bien. Sí, creo que ambas. Una parte participación y la otra por el escrito. Eso es lo que creo que estamos de acuerdo todos. para que el Y los trabajo que sea no, más completo. oigan, y los que nunca participan, les voy a Por preguntar, eso le digo que usted pregunte mejor. por O eso. sea, usted como tenía pensado, nos diga la obra, la explique y en lugar de que nosotros levantemos la mano, usted nos diga quién participa. Pues sí, le diga a cada quien quién participa, que no tenga Ah, participación. ajá, o sea, que usted elija a cualquiera de nosotros para que participe. Ujú. Y así hay más participaciones por parte de cada uno. Sí, o sea, esa es la propuesta desde el primer día. Pero a ver, Paloma, Agustín, Eli, Ana Sofía, Sebastián, Andrés, Emiliano, Alison y demás. Jimena, Diana Laura, Emily, Frida, que hace años que no participa, Michelle, Jade Valeria, Evelyn, Joana, Mario, Ernesto, o sea, ¿y ustedes están de acuerdo? A los que acabo de mencionar. Yo sí me. Yo sí, profe. Frida, hola Frida, Hola, yo ¿sigues en estoy de este acuerdo grupo? con, ¿Sigues en este con- grupo? y obvio, yo estoy de acuerdo con ambas cosas. Si quieren lo de la participación está perfecto. Digo, yo tengo bien planteados algunos argumentos para la participación y también del trabajo escrito. Creo que puede ser la participación como derecho al trabajo escrito, si usted lo quiere ver así, como si realmente estuve en la participación, entonces tenemos derecho a entregar el trabajo escrito y se asigna una calificación. Eso podría ser una opción para que ya todos participemos y aún así podamos asentar todo lo que hablemos en la clase ya bien cimentado en el trabajo escrito, pues eso podría ser una opción.
Creo que es Ok. buena idea. Yara y Giovanni, ¿por qué dicen no? ¿No qué? De que se iba a desconectar Pero y ya manden el no. enlace. Eso. Briseida, estoy de acuerdo con Briseida, dice Álvaro. Tipo mi maestra de literatura. ¿Qué tiene tu maestra de literatura? De ¿No? ir ¿Qué, con los Joana? elegidos de los dioses Ah, sí, eso y su sí. Mi lista. dedo mágico. ¿Creen en la Navidad? Mi dedo asigna la Navidad. Joana, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué dices que no? Ven, y cuando no contesten, ¿qué? Y además van a prender su cámara. Alan, estoy de acuerdo. Joana, trabajo y participación. Dice Sebastián, sí, siempre y cuando no sea hoy, porque me estoy muriendo de tos y opino que sean las 2. Ah, sí, claro. Entonces, ¿cuándo van a participar? Estoy de acuerdo, está bien. Las dos formas, estoy de acuerdo. O sea, que terminan por hacer lo que se les pega la gana, a fin de cuentas. O sea, pues ya mejor. Ya hasta Mar ya se fue, mira. ¿No? Estoy de acuerdo, dice Ernesto. Pues sí, pues eso me pasa por andarles preguntando. No se me quita lo babas. Pero en fin, pues ahora sí que ustedes pidan y yo sabré qué canto, ¿no? Esa es la idea. Pues vamos a ver entonces. A ver, voy a hacer algo que no debería de hacer. Es decir, este, esta irresponsabilidad de hablarles un poco de historia, ¿sí? Platicarles un poquito de qué se trata el asunto. La obra se publica en 1936 y fue la última obra escrita en vida por digamos que en muerte, ¿verdad? Escrita por Lorca antes de su muerte. Eso quería decir. Y bueno, pero hay que llegar a 1936 porque además es el año de la que estalla la Guerra Civil Española. Entonces, vamos a ver. España cierra un siglo terrible, terrible para España, que es el siglo XIX. Desde 1803, que es la primera independencia de su primer colonia, que es Haití, hasta 1898, que pierde las últimas 3 colonias, que son Cuba, Filipinas y Puerto Rico, España le va mal en todo el siglo XIX, perdón, o sea, entre ellas está la independencia de México, Argentina, Colombia, etcétera, todas. En 1808 viene la famosa intervención de Napoleón a España. Entonces Francia se apodera de España, el rey tiene que mandar cortes a Cádiz, etcétera, etcétera. Y entonces, pues España vive una época terrible. 300 años de dominación de América se acaban en el siglo XIX, es decir, terrible. ¿Cómo queda la sociedad en 1898 cuando pierde las últimas colonias y cuando Francia vuelve a intervenir en España? Pues la sociedad queda devastada, devastada. Quedan en la miseria. Hay una sociedad además dividida. Abre el siglo XX, terrible. Nosotros leímos un relato de 1907, si no recuerdo, en donde se demuestra, obviamente no lo vimos porque lo vimos así como de pasada, no fue así como un interés quirúrgico ver esa parte de la sociedad. El duro falso, que fue publicado en 1907. Duro falso, veíamos la sociedad española en la miseria. Y el futuro no era promisorio para España. Ahora, después de un siglo de desarraigo terrible que padece España, empieza el siglo XX y hay una guerra mundial en la segunda década. Y ese es 1920, un año importante para España, porque
por primera vez en su historia, dejan de mantener al rey. Se deshacen de los reyes. Alfonso XIII es el último rey y ya sea un Castelar o un Borbón, que es lo que se estuvieron, ¿cómo se llama? A lo largo de su historia, esas dos familias. Por primera vez, desde la Edad Media, es más, desde la invasión árabe, los españoles tenían rey. Nunca habían dejado esa forma de gobierno. Y en 1920, Primo de Rivera sube al poder, es un militar. Hay una dictadura en 1920 que dura 10 años hasta el atentado que acaba con su vida. Después del atentado en 1930, es decir, ya van 10 años, una cosa inédita, se van a elecciones y por primera vez hay algo parecido a una democracia en España. En 1931, las elecciones sube al poder porque ganan las elecciones la República. Entonces los republicanos son estos cuates que traen ideas diferentes, innovadoras. No son los descubridores del hilo negro, pero son contrarios a la moral y las buenas costumbres, a la religión, a lo viejo, a lo antiguo, a lo pacato, a todo esto que le afectaba a España. Entonces, pues eso no, como que no está muy bien para la sociedad tan conservadora y católica española, ¿sí? Dura 5 años y en 1936 un militar, el famoso caudillo Francisco Franco, da un golpe de estado y comienza la guerra civil. Esta guerra civil dura 3 años. Al 39 termina la guerra y triunfa los militares. Y se impone una dictadura que va a durar 35 años, un año más que la de Porfirio Díaz. Y España vuelve a tener un siglo terrible, otra vez. O sea, porque lo que pasa en España, en la dictadura, es algo tremendo. Nosotros no lo vimos en Los Santos Inocentes. Nuestra idea no era ver la posguerra, pero ahora sí lo vamos a ver con nada. Así que espérenme un poquito. Ahorita vamos a abrirle las puertas a nada. Vamos a abrirle el interés para que entren a nada y vean todo lo que significa una posguerra. De hecho, ¿qué es lo que significa la guerra? Bueno, vamos a dejar aquí. Voy a hacer otro paréntesis, voy a hacer otra digresión. Y los voy a dejar en la guerra civil. ¿Sí? 1936 inicia la guerra civil. De acuerdo. Me voy a regresar más atrás. Voy a irme hasta la Edad Media para explicar el devenir histórico de España. España está dominada en la Edad Media por los árabes. Los árabes se quedan en España 8 siglos. México, desde la caída de Tenochtitlan, lleva 5 siglos. Imagínense, le faltarían 3 para igualar a España en cuanto a dominación árabe. Por eso es que el elemento no latino más importante que conforma nuestra lengua española es el árabe. ¿Sí? Nosotros tenemos todo un vocabulario de más de 4,000 palabras que vienen del árabe. Palabras tan mexicanotas como Guadalupe o como Guadalajara vienen del árabe, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues obviamente hay una huella en la cultura y sobre todo en la lengua, ¿sí? De los árabes. Y de ahí nos brincamos al año en que fueron expulsados los árabes. Vamos a brincar 8 siglos. 1492. Año importantísimo para España. Grábenselo como algo importante. Ay, no puse 1492. Ahí está la errata, como siempre, el profesor a la hora de escribir. ¿Sí? Ahora sí, ya está bien. Año importante para España. Determina el devenir histórico de España ese año. Empezamos con el 1 de enero.
¿Qué? Tengo entendido que la carne de pastor también proviene de la India. Ok. ¿Pero qué tiene que ver la India con los árabes? Ah, no, de Arabia, perdón, me confundí, Ah, ok. pero sí, o Sí, sea, porque dije, como usted dice. sí, por los tacos árabes, ¿no? Primero de enero, expulsan al último rey moro, Brahid Jabral, de España. El último reducto, que es Granada, una ciudad maravillosa. Si alguien quiere teclear mientras platico, la Alhambra con una H intermedia, o sea, era la Meca para los árabes, la Alhambra. Vean nada más qué maravilla, ¿sí? El último reducto árabe se va, el último rey moro. Hay una novela preciosa de Antonio Gala que se llama El manuscrito carmesí, en donde es los últimos días de Boabdil, que como rey en España. Entonces los árabes pierden España. O sea, ya termina la reconquista, ¿sí? Los españoles, por primera vez en su historia, ya tienen tierra. Ok. ¿Qué necesita España? Necesita acta de nacimiento. Y el 22 de abril de 1492, ese mismo año, aparece la primera gramática de la lengua española. La gramática de la lengua, de Nebrija. O sea, ya tenemos lengua, decían los españoles. O sea, ya tenemos tierra y lengua, que es como el acta de nacimiento. ¿Qué nos falta? Entonces tenemos que entrarle a la competencia de las naciones. Por cierto, perdón el paréntesis. ¿Por qué es importante la gramática de la lengua? Porque ese sería el documento más importante para que una lengua perviva durante todo el tiempo. Si una lengua tiene gramática, por muy olvidada que esté esa lengua, con la gramática revive. Algo que no hemos entendido los mexicanos, por ejemplo, que tenemos 62 lenguas vivas, 62 lenguas indígenas y están a punto de desaparecer 2. No sabemos si lleguemos al 2023, si lleguen al 2023 esas 2 lenguas. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa. Porque no estudiamos, nos sentimos bien patriototas. ¿Y por qué no rescatamos eso? ¿Por qué no hacemos una gramática de esas lenguas antes de que se mueran? Porque del chinacoteco, que es el que está a punto de desaparecer, son 2 personas las que sobreviven. Una tiene 72 años y la otra tiene 69 y están enemistados. El día que mueran esas personas, y ojalá no se los lleve el COVID, esa lengua va a desaparecer sin dejar rastro. De las 326 lenguas que encontraron los españoles cuando llegaron a México, quedan 62 y están a punto de desaparecer 2. ¿Ya vieron la importancia que tiene la lengua? La historia de la lengua, cuando llegan a etimologías, la materia más bella de la preparatoria, cuando llegan a etimologías, no digo que van a tener las mejores etimologías, estoy diciendo que es la materia más bella de todas, que a veces no coinciden ambas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la lengua española es muy bella y el profesor es feísimo, ¿no? Entonces, cuando lleguen ahí, se van a dar cuenta de que la historia de la lengua corre a la par de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, no se explica la historia de la humanidad sin la historia de la lengua. Entonces, los españoles para finales de abril, después de Semana Santa, ya tenían tierra y ya tenían lengua. Nos falta el dinero. Y les voy a platicar esto que no les platicaron en primaria ni en secundaria, pero que es bien importante. Si quieren dinero, pues hay que ir a buscarlo, hay que ir a trabajar, españolitos, a trabajar. Entonces los reyes católicos, que eran un poco progresistas, ¿sí? Contratan
a Cristóbal Colón. Por eso, porque quieren abrir una ruta a las Indias para entrarle al negocio, comprar barato y vender caro, porque se estaban quedando, o sea, no solamente eran la colita de España, sino que además era el país más atrasado de España, de Europa. El país más atrasado, y pues, si no le entra al concurso de las naciones, pues te quedas ahí. Todos los países estaban vendiendo esclavos, telas, especies, entonces tenían que entrar. Entonces contratan a este navegante que les arme una ruta para llegar a las Indias. Y entonces, ¿qué pasa en agosto? Porque en realidad fue en agosto cuando lo hicieron, llegaron en octubre, pero ¿qué pasa con España? Busca carbón y encuentra oro. Se mete a sacar lodo y encuentra petróleo. O sea, se encuentra una mina de oro. Se encontró, es como si ustedes salieran ahorita a la tienda y se encuentran un maletín lleno de dólares. Así, o más. Así. Imagínate esas tres cosas que le ocurren a España en 1492. Ahora, hagamos el arquito. España pudo haber sido el país más poderoso del mundo, que saqueó todo lo que quiso de este encontronazo. Las minas de oro de Perú, las minas de plata de México y todo lo demás. Todos los recursos, todo. ¿Qué le hicieron al dinero? 3 siglos estuvieron aquí. 3 siglos dominaron. ¿Dónde quedó ese dinero que se lo llevaban a montones? Se agarraban no agarraban carretillas porque de plano no les cabía. ¿Qué le hicieron a ese dinero? En algún momento de la historia, en el siglo XVIII, España era la armada invencible. Llegaron a conquistar hasta Holanda. Le quitaron Breda a Holanda. Claro, los holandeses son bien inteligentes. Y recuperaron Breda en una manera inteligente y chusca, por cierto. Un día se los platico. El que está muy padre esa historia. La verdad es que está muy padre. El caso es que para 1803, o sea, eso pasó en 1492. Empezó la conquista de América, empieza hacia el tercer viaje de Colón. O sea, por ahí de 1510 ya habían conquistado Cuba y todas las Antillas, ¿no? La primera expedición a México es en 1518 y dura 3 años. O sea, para 1521 cae Tenochtitlan, ¿no? Y en los años 20 cae el Imperio Inca. Y así se van el resto del siglo XVI, ¿no? Y luego establecen un virreinato en todos los lugares que pisaron, en Perú, en México, obviamente, ¿no? 300 años, 3 siglos, chupando de la teta más gorda de la vaca. Y terminaron raquíticos. Llegamos al siglo XX y España está en la miseria, sin un quinto en el bolsillo. ¿Por qué? Sí, ya me dijo en el círculo, ni modo. La alegría de la clase se nos va. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con España? Que pudo haber sido la nación más poderosa económicamente hablando y no lo es, ni por cerca.
sea, España o la península ibérica, porque también estaba Portugal incluido, es lo más bellito de Europa, ¿no? Económicamente hablando. O sea, salvo los países estos como Bulgaria, como Rumania, la ex Yugoslavia, esta parte, pues a lo mejor son los que están ahí, sí, más o menos, o más fregados que España, ¿no? O sea, pero no te puedes comparar ni con Francia, ni con Alemania, ni con Inglaterra, menos Escandinavia, o sea, nada, nada. O sea, no hay posibilidad. ¿Qué le pasó a España? Pues obviamente fueron muy malos administradores. Se les fue. Esa herencia que recibieron se les acabó. No supieron guardar, no supieron administrar, no hicieron grandes obras, no hicieron nada. Porque lo que sí hicieron los árabes no lo hicieron ellos. Por ejemplo, los árabes fueron muy tolerantes, ¿sí? Es decir, lo primero que hicieron los españoles al llegar a América fueron imponer lengua y cultura, es decir, religión. Y llegaban los franciscanos con la cruz. Digo, no tengo ninguna cruz aquí. Ay, lo malo de no ser católico. Llegaban con la cruz, ¿sí? Decían, esta es la verdadera religión indígena. Esto. Y si no quieres, pues también traigo en la mano izquierda la espada. Es decir, aquí está la situación. No sé de qué carajos están hablando en el chat. Y lo que ocurre es que esa situación no la hicieron los árabes. Los árabes no impusieron religión, a pesar de que la Meca estaba en España. Ellos no impusieron ni religión ni lengua. Se hubieran tirado la religión católica en España, lo pudieron haber hecho y no lo hicieron. Fueron tolerantes. A ver, no que los árabes son intolerantes, fundamentalistas y demás. ¿Qué les parece eso? ¿Sabían esto? Sí, ¿verdad? Eso lo saben, ¿no? Sus clases de historia y todo esto, por supuesto. Nada más que ya ves, me gusta repetir estas cosas. El caso es que, pues cuando llegamos con un español del siglo XX que está empobrecido, que está dividido, porque la sociedad está dividida políticamente, el caso es que ya no pueden seguir manteniendo un rey, no hay dinero, y las facciones militares, la política va mal, Gabriela, no me hagas reír. Bueno, yo lloro con los capítulos de La Rosa de Guadalupe. Bueno, no lloro, lloraría, por eso no las veo. Entonces, lo que tenemos es una nación dividida, muy dividida, un caldo de cultivo que emana de 1898, cuando pierde las últimas colonias, y que es una olla express, una olla de presión que se va a destapar de a poco. Cuando viene la crisis de la toma de los militares en 1936, estalla la guerra civil. Y miren, cualquier guerra es terrible, pero una guerra entre hermanos es lo peor que puede haber. Porque cuando hay una invasión, el pueblo se une en contra del enemigo. Hay una idea de que, pues, una conciencia de que la situación no está bien, ¿no? O sea, si me ataca un enemigo, hay una situación común en contra del enemigo, ¿sí?
Miren, les voy a poner un ejemplo. En 1848, en México, y perdón que esté regresando siempre a México, ¿no? A este país condenado. Será porque he dado tantos años literatura mexicana, ¿no? En 1848, los gringos, los polcos, ponen la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional. ¿Qué pensarían de eso si ocurriera hoy en día? ¿Qué me dirían así brevemente? 3, 4 personas, díganme, ¿qué pensarían? Si un día amanece, ahora ya hay una hasta bandera en el Zócalo, que en lugar de estar la bandera mexicana, estuviera la bandera gringa. ¿Qué sentirían? Que quieren venir a invadir acá. No, pues que ya te invadieron y que ya te ganaron, ¿no? Ya te ganaron. Una gran humillación, enloquecemos. No fue en Chapultepec, no, fue en Palacio Nacional. Lo de los polcos fue en Palacio Nacional. Que era de un piso, por cierto, en aquel entonces. Entonces, ver la bandera ondear para las personas que lo vieron debe haber sido más que una decepción, tristeza, total situación, pues ya te molaste, ¿no? Y luego de los gringos, o sea, trágame tierra. Digo, para mí sería, digo, la humillación, la peor humillación. De verdad, yo preferiría que ondeara la bandera de Guatemala a la de los gringos antes de eso, ¿no? Pues imagínense el pueblo, poco o mucho ignorante, ¿sí? Sí, eso sí le pegaban. Por eso cuando hay una invasión, cuando es una guerra en contra de un enemigo común, la idea es, nos unimos en contra de este personaje, o sea, el 99% de la población se uniría en contra de esto. Solo el 1% que se vería beneficiado, que siempre son unas cuantas familias. Acuérdense que eso siempre pasa. Pero, ¿qué pasa cuando la guerra no es contra un invasor? Cuando la guerra es contra tu vecino, contra la persona que vive en la otra colonia, en el otro estado, en el mismo país, que es tu hermano. Pues aquello se vuelve peor. Terrible. Es la guerra más sangrienta, más sanguinaria. Eso es lo que pasó en la Revolución. Y eso es lo que pasó en la Guerra Civil Española. Que peleas contra tu semejante. Y no como especie humana, sino contra tu propio, pues, hermano. ¿Qué pasa cuando se pelean con sus hermanos? Son peleas a muerte. Si no es porque sus padres los separan. Bueno, hay familias que dejan de hablarse. Es decir, tú puedes en algún momento de tu vida perdonar, por ejemplo, si hoy Mar y Luna se pelearan, a lo mejor 20 años se vuelven a hablar, pero a veces si te peleas con tu hermano así a muerte no se hablan nunca. Entonces eso es eso puede ser lo terrible, ¿no? Entonces imagínate ahora, magnízalo y hazlo guerra, pues se vuelve la guerra más terrible. Sí, y eso es lo que pasa en España. Ahora, no, bueno, ya, no empieces, Yara, no empieces, ¿sí? No, pues imagínate. Un día te voy a explicar ese cuadro. Es terrible. Verlo en vivo es de las cosas más impresionantes que te pueda pasar. Está en el Reina Sofía, por cierto. Es de las cosas más impresionantes. Creo que son de las pocas cosas que te mueven a la rabia. Porque Picasso lo que hace es hacer esta obra maestra en un poblado que no quedó nada, absolutamente nada. No queda piedra sobre piedra. Así, literalmente.
sea, destruyeron todo. Eso es lo más increíble, ¿no? La parte más indignante que puede tener, probablemente dentro de las cosas más terribles que hay dentro de la guerra. Esas son las humillaciones más grandes, ¿no? En fin, y vamos a encontrarnos con esas características de esta España. Bueno, ok, con toda la irresponsabilidad de hacer muy breve repaso de la historia de una manera muy irresponsable, porque no soy historiador, pues les platico un poquito de lo que es España, ¿no? Ahora, me detengo, hago otro paréntesis para hablarles de la generación del 27. En 1927, un grupo de escritores, de poetas, ¿sí?, jovencísimos. El mayor tenía 31 años. Dámaso Alonso tenía 31 años, Lorca tenía 25 años y Manuel Alto Laguirre tenía 19 y Emilio Prados tenía 20. Pues imagínense, todos fluctuaban por esas edades, jovencísimos. Se reúnen en Sevilla para conmemorar 300 años de la muerte de este monstruo llamado Góngora. Góngora muere en 1627, contemporáneo de Lope, por cierto, y Góngora, que todavía no leímos, todavía no lo hemos analizado, pues es como el San Juditas de estos poetas, ¿no? Lo conmemoran, es el pretexto para iniciar sus labores. Estos personajes, que son varios personajes, la nómina es amplia, y además se adhieren algunos pintores, algunos cineastas, algunos músicos también se adhieren a la generación del 27, y son poetas, una poesía renovadora, innovadora, donde trabajan mucho la metáfora, donde han adquirido las vanguardias que estaban en boga en la década del 10, ¿sí? Las vanguardias en la literatura y en la cultura en general vienen a abrir el siglo XX, es una representación fundamental en la cultura. Ellos entienden la idea, por ejemplo, en la generación del 27 inicia con el ultraísmo, pero se abocan más al surrealismo, y esta idea de los sueños, de la opresión, de la libertad, de las búsquedas de nuevas formas estructurales para la poesía es lo que innova. O sea, son unos jóvenes, son muy jóvenes, pero son muy buenos, todos, sin excepción. ¿Y quién creen que los comanda? Federico García Lorca. Es probablemente el que destaque. Quizá no el mejor, pero es quien destaca. Y después, así como a John Lennon, a partir de su muerte, pues empieza a ser más grande, ¿no? Todavía, porque es la primera gran víctima de la Guerra Civil Española. A él lo asesinan, no lo matan, lo asesinan. Le aplican la ley fuga. Su declaración, aquí ya se los he platicado en alguna ocasión, que la declaración el acta que existe, decía, este personaje además hace más daño con la pluma que con una espada. Imagínense esa estupidez, ese pretexto para asesinarlo, porque le aplican la ley fuga. En el año 2006 exhumaron sus restos, encontraron la fosa donde lo enterraron, exhumaron sus restos y los balazos los tenían en la espalda, o sea, le aplicaron la ley fuga. ¿Qué es la ley? ¿Alguien sabe qué es la ley fuga? Es cuando llevan un preso a la cárcel y se escapa, corre y le disparan. Pero obviamente era un pretexto. O sea, lo sueltan y le dicen corre y te disparamos por atrás. O sea, además lo matan de manera cobarde por la espalda. Por eso indigna tanto la muerte de Lorca. Y acababa de acababa de escribir La casa de Bernarda Alba. Tenía como 2 meses de haberla escrito. A 3 días de emprender un viaje para México que le hubiera salvado la vida. Imagínense, ¿sí? Margarita Xirgu, una
una empresaria, una actriz. Terminaba Doña Rosita la Soltera, que es una obra de Lorca, en Buenos Aires, y se trasladaba a México a Bellas Artes para presentar Mariana Pineda. Y sabía que ya había una orden de aprehensión sobre Lorca, y le manda una carta y dice, vente para México, y imagínate lo que sería para ti y para el público mexicano que tú presentaras en Bellas Artes, al final de la obra te presentáramos como el autor. Imagínate lo que hubiera pasado, se hubiera caído Bellas Artes en ese momento, ¿no? Pero lamentablemente no pasó, no se salvó. Una cosa curiosísima. La nómina la comprenden varios escritores muy buenos. Uno ganó el premio Nobel, Vicente Aleixandre, pero la pudo haber ganado cualquiera. Es Federico García Lorca, Damaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Gerardo Diego, 8 poetas de primera línea. Yo creo que después del Siglo de Oro no ha habido otra representación más importante en la poesía que la generación del 27. No puede ser, me tengo que retirar, me dan la calificación, se acabó temprano, pero claro, no hay problema, vete. Es decir, después de Góngora, de Quevedo, de Lope, le siguen los del 27, estos chavitos en aquel entonces. Luis Cernuda, se me está olvidando, 9 poetas. Ya tenemos 9 en la nómina. Imagínense, una generación amplísima. Y ellos no rompen con las generaciones anteriores, son sus maestros. La generación del 98, que emana de la guerra, de esta que les platiqué, Antonio Machado, Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán, etcétera, etcétera. Y luego la generación del 14, León Felipe, ya me acordé de otros, van 10, ya 10 poetas de primera línea. De la generación del 14 toman a su maestro, el poeta Juan Ramón Jiménez, el maestro de esta generación, lo admiran mucho y lo toman como el sensei, por decirlo de alguna manera, y tampoco rompen con la generación de la guerra, la generación del 36. O sea, tenemos una estructura poética en España. Vean cómo, a pesar de la crisis económica, política, social, en todos los sentidos de España, el arte, y en este caso la literatura, tiene una gran representación. Entonces, para 1936, o sea, ya cuando pasaron estos acontecimientos, ya pasó la cuestión de la generación del 27, ya son reconocidos. Lorca termina su tetralogía de las mujeres de la tierra, que empieza con Bodas de Sangre en 1929, Yerma en 1931 y Doña Rosita la Soltera en 1934. Y cierra la tetralogía de las mujeres de la tierra, los dramas de las mujeres de los pueblos de España, con La Casa de Bernarda Alba. Lo que llama la atención, para empezar ya ahora sí el análisis de la obra, es que es la gran premonición de lo que va a pasar en España, con la guerra y con la posguerra. ¿Cuáles son los temas que emanan directamente de la obra? Pues podemos desprender varios. Por ejemplo, así de manera fácil, los que se me ocurren son varios. Por ejemplo, la opresión de la mujer, la falta de libertad, el destino trágico en el tema que se establece, obviamente la hipocresía, la moral conservadora, el clasismo social, el autoritarismo, el poder del sexo, por supuesto, porque hay un asunto muy ligado a la cuestión del sexo, el ansia propia de la libertad, ¿no?
lo imperativo de la ley natural y lo intuitivo. Esos podrían ser los temas fundamentales que vamos a ir desglosando uno a uno. ¿O ustedes ven algún otro, aparte de estos que mencioné? La falta de libertad, probablemente es esto. ¿De qué va el argumento? Una mujer que acaba de enviudar de su segundo marido impone a sus 5 hijas un luto de 8 años, que es una costumbre representativa de los pueblos de España, ¿no? Sobre todo del sur de España. Lorca nace en Fuentevaqueros, muy cerca de Granada, en Andalucía, Sevilla, en el sur de España. El sur muy, muy diferente, como ocurre con todos los lugares del orbe. El sur es muy diferente al norte y al centro, donde generalmente está la capital, ¿no? En el sur está la desigualdad, está la pobreza, está la opresión, también el clima, ¿no? En el sur hace más calor, por ejemplo. Es decir, está el famoso contraste. Ahora, en Lorca corre sangre gitana. No solamente es un andaluz, sino es un andaluz de cepa. Es gitano y se enorgullece de ser gitano. Entonces, el gitano es una tribu, por decirlo de alguna manera, que siempre ha sido segregada a lo largo de la historia de España, ¿no? Siempre los han ido arrinconando y arrinconando, porque todos los vicios y los defectos se encuentran en el espíritu gitano. Y bueno, Lorca y muchos más se encargan de desmentir esa etiqueta que tienen los gitanos, ¿no? Cuando veamos la poesía de Lorca, está muy presente la situación, porque los poemas que elegí para la clase emanan de un poemario de Lorca que se llama El romancero gitano. Entonces, pues ahí está la representatividad de lo que es también esta cuestión gitana, ¿no? En Lorca. Y obviamente la obra es muy redonda. Es decir, en estructura, tiene que ver, la estructura tiene que ver con la redondez, es decir, con la claridad que se muestra la obra. No sé si ya lo comenté, pero la obra, ¿cuál es el primer diálogo de Bernarda y cuál es el último? ¿Se acuerda? Silencio. Silencio. ¿Sí? Silencio. Además, de manera autoritaria, silencio, y además hasta rompe el bastón, ¿no? Cuando golpea. Silencio. O sea, aquí nadie dice nada. Mi hija murió virgen. Entonces, inicia la obra aquí y 3 actos después termina en el mismo lugar, diciendo silencio. Por eso la obra es redonda, pero no solamente por el dibujo, sino porque la circunstancia te lleva a pensar en ello, porque todos estos temas que les acabo de desglosar, que les acabo de mencionar, que vamos a desglosar poco a poco, estos temas, símbolos, personajes, acciones, todo ello está preparado para que la obra sea redonda. Es una obra maestra, es una obra genial, en donde no aparece, donde hay ausencia del macho. El macho es una presencia, es un fantasma. Pepe el Romano solamente aparece su caballo. No aparece, él no aparece físicamente. ¿Se dieron cuenta de ello? Y el caballo es el símbolo de la virilidad. Yo he visto 2 veces esta obra representada y hay una muy buena, además con actores extraordinarios, actrices, mejor dicho, extraordinarias, donde, por ejemplo, sabemos que Pepe el Romano pues se iba a casar con Angustia, sí, que tiene 39 años. Además también hay que ver los contrastes, ¿no? Angustias tiene 39 años, pero es amante de Adela, que tiene 20. Es decir,
esta pudo haber sido hija de esta. ¿Sí? O sea, son 19 años de diferencia entre una y otra. Y yo me acuerdo que cuando vimos ese espectáculo, despertaba, o sea, pasaban la luz al cuarto, por ejemplo, de Martirio, y despertaba Martirio, y no había necesidad de hablar ni de decir estoy escuchando eso, sino que se escuchaba las pisadas del caballo, ¿no? O sea, es decir, despertaba y en la madrugada, obviamente, y luego Amelia, ¿no? Enfocaban el cuarto de Amelia, la cama de Amelia, y ella despertaba así sudando, sofocada y todo esto, y también escuchaba los cascos del caballo, ¿no? Y es decir, este espectáculo no decía, efectivamente, estoy escuchando a Pepe el Romano y ahí va su caballo, no, sino que tú lo escuchabas porque nada más era la presencia. Y en ese sentido, la idea era que te dieras cuenta que no necesitabas palabras para saber que Pepe el Romano, que dejaba de ver a Angustias como a las 11 de la noche, que hacía a las 3 de la mañana, ¿no? Que es cuando justamente Martirio acusa, entre otras cosas. Ahora, la estructura de la obra son 3 actos. Recuerden que las obras, sobre todo las trágicas, generalmente tienen 3 actos, y en el primer acto, que es la presentación y el desarrollo de la historia, termina con el meter a la casa a la loca, a María Josefa, la mamá de Bernarda, una anciana senil. Todas visten de negro, las 6 mujeres, incluso las sirvientas, visten de negro, porque están guardando luto, pero ella viste de blanco. Ella canta, sueña con el mar, se pone flores, se pone trigo, que representa la fecundidad, pone flores, canta algo prohibido dentro de la casa. Bernarda dice, aquí no entra ni el aire fresco, ¿sí? Las mujeres estamos dedicadas al hogar, y nuestra casa es una tumba, es una cárcel. La casa también tiene una representación simbólica. La casa es la representación de España, obviamente. Y así vamos a ir desglosando algunos símbolos. Luego tenemos también esta parte donde cierra el telón del primer acto, donde vemos algunos visos autoritarios de Bernarda, porque le importa más que metan a la mamá a la casa, no porque se vaya a caer al pozo, sino porque se vaya a salir. ¿Y qué van a decir los vecinos? Es decir, guardar las apariencias. O sea, no le importa que le vaya a pasar algo a la mamá, sino que los vecinos se den cuenta, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte, o sea, el segundo acto, viene el desarrollo ya del problema. O sea, cuando nos damos cuenta de que Pepe Romano es el amante de Adela. ¿Sí? ¿Y cómo termina ese segundo acto? A mí me parece el acto mejor logrado. El fin es que alguien se da cuenta, ya cuando empiezan las envidias, los rencores, y empiezan los personajes, las mujeres, empiezan a ver el calibre, la catadura que tiene cada una de ellas, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que en realidad Angustias, que es la hija del primer esposo de Bernarda, que a ella sí le dejó una herencia, le dejó dinero, y que quizá por eso se está casando Pepe el Romano con ella. Ahora, también la cuestión de que Pepe el Romano se case con Angustias es porque él frecuenta la casa y pide la mano, pero Bernarda le otorga Angustias. ¿Quién debió haberse casado con Pepe el Romano?
Pues debe haber sido Martirio, que tiene 24 años, o Adela, que tiene 20, que es la que termina siendo la amante. ¿Sí? Entonces, hay una impresión ahí, otra vez, una denuncia a que las mujeres todavía en el siglo XX no pueden elegir al esposo. Esto que hemos venido viendo desde que empezamos con Becker, ¿no? ¿Qué pasa al final del segundo acto? ¿Se acuerdan qué es lo que ocurre? ¿Sí o no? O se los leo, No recuerdo, maestro. ¿no? Muy bien. Me voy a la parte importante, ¿sí? Directamente a la cuestión espectacular, hasta la caída del telón. De repente, aparece la Poncia entrando y se dirige a Bernarda y dice, ¡Bernarda! Y Bernarda dice, ¿qué ocurre? La hija de la librada, la soltera, tuvo un hijo, no se sabe con quién. Y Adela dice, ¿un hijo? Y la Poncia, y para ocultar su vergüenza lo mató y lo dejó debajo de unas piedras. Pero unos perros con más corazón que muchas criaturas lo sacaron, y como llevados por la mano de Dios lo han puesto en el tranco de su puerta. Ahora la quieren matar. La traen arrastrando por la calle abajo, y por las tronchas y los terrenos del olivar vienen los hombres corriendo, dando unas voces que estremecen los campos. Bernarda, sí, que vengan con todas las varas de olivo y mangos de azadones, que vengan todos para matarla. Adela, no, no, para matarla no. Y Martirio, sí, y vamos a salir también nosotras. Bernarda, y que pague la que pisotea la decencia. Afuera, cuando uno está observando la obra de teatro, que es el punto más climático, se escuchan las voces, ¿no? O sea, todo está en off, ¿no? Afuera se oye un grito de una mujer y un gran rumor. Y Adela, que la dejen escapar, no salgáis vosotras. Y Martirio, fíjense, mirando a Adela, dice, que pague lo que debe, pero con esta furia y además mirando directamente a Adela. Y Bernarda, bajo el arco, acabad con ella antes de que lleguen los guardias, carbón ardiendo en el sitio de su pecado. Imagínense lo que estaba deseando para esta pobre mujer. Y Adela, aquí es cuando el teatro tiene sentido, cuando cuando las acotaciones nos ayudan, porque dice lo siguiente: Adela, cogiéndose el vientre, dice, no, no, y Bernarda, matadla, matadla, y en ese momento cae el telón. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Por lo que leí. Obviamente no soy un gran lector y pues quizá no les puede transmitir todo el espectáculo, pero imagínense en el momento más climático esta escena. Sobre todo esta parte donde Bernarda está diciendo, sí, mátenla porque la decencia y todo esto. Y Martirio que se queda viendo, sí, mátenla, así, pero viendo a Adela. Y entonces aquella otra dice, no, no, por favor, y además se toca el vientre. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, Mar. Podría decirse que ella reaccionó así porque sabía que, bueno, como ella había pecado, por así decirlo, le iba a pasar lo mismo. Puede ser algo más todavía, Mar. ¿Quién más? Sí, Emilio. Y luego Luna. Podría ser que se sentía identificada porque también ella estaba embarazada. Si no estaba embarazada, ese era el destino. Por lo menos eso es la intención del autor. Seguramente estaba embarazada, porque eso de que te pongan una acotación tocándose el vientre. Además, cuando ves la obra, así, la chica es así, con una cara de angustia. Obviamente tiene que ser una gran actriz la que haga esto.
para que te transmita esta onda. Y tú estás horrorizado así, ¿no? En ese momento. Obviamente estaba embarazada. Entonces imagínate el destino trágico que sufre esa mujer que prácticamente linchan, sí, en la calle, para guardar la decencia. ¿Con qué se come eso? Luna. Gracias, profe. Pues combinando un poquito la idea de mi compañera Mar y de Emilio, podría darse esta situación de sentir culpa, porque además de que, claro, ella también está embarazada y está viendo lo que le va a suceder, también a lo mejor siente cierta culpa porque ella fue quien la acusó, ¿no? O sea, ella indirecta o directamente es la causante de que le esté pasando eso. Entonces, al ser alguien que conocía y saber que si la descubren lo mismo le va a pasar, debe ser desgarrador, ¿no? Está viendo lo que va a suceder con ella. Y además de que como la estimaba, bueno, eso es lo que yo creo, como la estimaba y ella fue quien la acusó, pues todavía se siente peor, ¿no? Así es. Ahora, fíjense bien, en el tercer acto, donde ocurre ya el desenlace, la tragedia, Bernarda se da cuenta, es la última en darse cuenta, porque Martirio la acusa, le dice la verdadera esposa la tienes enfrente, ¿no? Le dice Angustias, y entonces cuando Bernarda se da cuenta toma la escopeta, se hace la vez de hombre que lava el honor y le dispara a Pepe el Romano. Y a Pepe el Romano, si no lo habíamos visto en toda la obra, pues menos lo íbamos a ver aquí. O sea, patitas, ¿para qué te quiero, no? O sea, él huye. Pero Adela no se da cuenta de lo que pasa. Es decir, Adela cree que mató pues, a su amante y lo que hace es, en un acto de desesperación, se cuelga. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí viene esto que tú comentas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se mató por la vergüenza o realmente amaba a Pepe el Romano? Sí, Luna y luego Josué. Pues, bueno, no sé si sea una respuesta válida, pero a lo mejor un poquito de ambas. El pensar que la única persona que la pudo haber defendido de morir está muerta porque ella no sabía que había escapado. O sea, por lo que yo entiendo, ella pensó que estaba muerto ya, ¿no? Sí, Entonces, fue un poquito esta situación de, ching, ¿ahora qué hago? Entonces, un poquito por el amor que le tenía y por su propio honor se mata a ella, va a decir, no pienso vivir lo mismo que a la anterior. Entonces, mejor me mato yo, no sé, un poquito retorcida esa mente. ok. Josué. Sí, yo igual concuerdo con lo que dice mi compañera Luna, porque pues ahora sí que estás bueno, no sabes qué hacer y pues literalmente cuando, bueno, en este caso pues las personas que se suicidan pues no saben literalmente qué van a hacer con su vida, no saben qué va a pasar después, como que ya no le encuentran pues sentido a nada y pues ya no tenía por así decirle al hombre que la protegiera porque pues pensó que estaba muerto, pues a lo mejor también creo que influyó más eso y creo que influyó más que pensó que se había muerto bueno, su novio por algo, por así decirlo, Su amante. su amante, que lo otro, pero pues sí hay un contraste pues de ideas. Bien. Rubén. Bueno, yo diría que se quiso matar, bueno, se suicidó más bien por la vergüenza. Al parecer, yo viéndolo pensaría, ya me descubrió mi familia lo que hice. Mi mentira, ¿no? Pues todos se van a enterar alguna vez, porque ya se oyó el disparo, los vecinos se despertaron. Y entonces, pues que
si yo siguiera vivo, si fuera en ese caso, pues a mí me fueran a matar, me iba a suceder lo mismo. Por eso está la situación de que se agarra el vientre en el final del segundo acto. Y creo que finalmente fue que se mató por la vergüenza. Ya creo que ya no le tuvo ese sentido a su vida, como dice Rojas, para seguir, porque ya no podía con esa vergüenza, ya no podía, o sea, ya no quiero que me maten a mí, ya no puedo, y creo que fue el shock y paz. Ok. ¿Quién sigue? Rubén, ¿no? Perdón, Giovanni. Sí, bueno, yo pienso que Adela se suicida porque su madre le disparó a Pepe el Romano al descubrir del juego de con sus dos hijas. Y pues al verse sola y embarazada, pues sabe que no hallará el apoyo de Bernarda, ¿no? Una mujer tan insensible. Y por eso pienso que se suicidó. Ok, pero ¿tú qué crees? ¿Que lo amaba, que tenía miedo, que le daba vergüenza, que no le quedó otra salida? ¿Qué crees? Pienso que solo era... Bueno, pienso que se suicidó también por vergüenza. No tanto porque lo amaba, sino también por vergüenza, así como dijo Rubén. Ok. Acuérdense que todas las 5 mujeres están enamoradas de Pepe el Romano. Ahora, pues obviamente, pues Angustias va a ser la esposa, pero a mí me parece que hay 2 que sí están bien enamoradas de Pepe el Romano. Las otras son más como capricho, ¿no? Porque no se demuestra otra cosa en en la obra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por dónde vamos. Briseida. Yo también pienso que fue por falta de honor que a lo mejor ya había hecho o había cometido al meterse con él. Entonces, al saber que se iba a quedar sola y que el núcleo de sus familiares, de las mujeres, no la iban a apoyar, a pesar de que eran mujeres, yo siento que fue como esa impotencia, ese miedo de quedarse sola y que nadie la pudiera apoyar. Entonces, yo siento que va por ahí. Bien. Frida. Bueno, yo tengo otra perspectiva diferente. Yo más bien veo a Pepe el Romano como simbolismo de la libertad. Y yo no creo que todas estuvieran enamoradas de él, sino que dada la época, tú seguías bajo las órdenes de tu madre hasta que te casabas con un hombre y pues, pasabas a pertenecer a él. O sea, de tu familia a pertenecer a un hombre, ¿no? Entonces Angustias era la única que iba a poder salir de su casa porque Pepe el Romano sería su escape para salir, para por fin ya no estar dentro de ese luto. Entonces yo pienso, Martirio me cae muy mal, entonces yo creo que Martirio sí estaba encaprichada, no sé, porque creo que el Martirio es como la representación de la envidia y como pues que su única forma de ser feliz era, era molestar a sus hermanas. Entonces yo creo que Martirio no estaba enamorada y era lo mismo que todas tenían con Pepe el Romano, sino que verlo como un escape y al ya no poder escaparse, pues yo creo que Adela se suicidó por eso. No tanto porque lo quisiera, bueno, al menos yo no lo veo así. Además de que, como usted dijo, en un momento que Bernarda fue la última en enterarse, sí y no, porque Poncia es como una ventana hacia afuera, o sea, como que ella traía toda la información a la casa y se la platicaba a Bernarda. Y Poncia estuvo recordándole a Bernarda y le decía como que está pasando esto y está pasando esto, y Bernarda no lo quería ver, o sea, se hacía como la tonta. Entonces, sí lo sabía, pero nunca lo quiso admitir hasta que ya vio que todo se desató, el caos, y se descubrieron todas las mentiras que se habían armado en ese momento. Bien. Joel. Creo que más bien se suicidó por vergüenza más que por que Pepe el Romano se haya ido, porque al fin y al cabo no mataron a Pepe el Romano y pues todavía tenía la esperanza de que igual y podía venir por ella y se la robaba. Y yo siento que es más por vergüenza que se suicidó por ser la amante de, pues de Pepe el Romano.
Pero recuerda que ella no se da cuenta si matan o no a Pepe el Romano. Ahí sería una cuestión, ¿no? Bueno, Dulce. Sí, profesor. Yo más que nada siento que fue por la vergüenza y por el miedo, ¿no? De quedarse sin el apoyo de su familia. Y pues ya la habían cachado y si empatizamos un poco con el personaje, pues sí es como que una angustia, ¿no? De que ya te cacharon. Bueno, ok, voy a hablar hasta el final, ¿de acuerdo? Así que continúo con las participaciones. Mar. Sí, maestro, yo también pienso que fue miedo, pues a lo que iba a suceder después, ¿no? Es decir, independientemente de que ella supiera si habían matado a Pepe Romano o no, pues ella había cometido una falta, por así decirlo, ¿no? Es decir, no era posible que ella estuviera embarazada de un hombre que se iba a casar con su hermana, ¿no? Entonces, pues en primera pienso eso y también, no sé, ahorita que Frida comentó sobre la libertad, a lo mejor, pues todas anhelaban la libertad y ser libres de su madre, por así decirlo, ¿no? Y a lo mejor ella escogió ser libre, pero sin que nadie la vigilara o sin que nadie la tuviera presa, por así decirlo. Así que pienso que fue una forma de liberarse de su madre y también de Pepe Romano y también de sus actos que cometió. Sí, que uno de los temas que les mencioné es el ansia de libertad, ¿no? Que eso sí lo tenemos bien, bien puesto ahí en esta circunstancia. Le daría sentido a tu participación, por supuesto. Yara. Sí, profe, pues yo no sé, a lo mejor estoy mal, pero creo que fue más por amor que otra cosa. Porque siento que, bueno, si dice que dos sí estaban enamoradas, yo creo que fue Martirio y Adela, porque es como que las que se están peleando a Pepe el Román, porque incluso Angustias, que es como que la que se va a casar con él, le vale o siento que es más resignación con respecto a que, pues bueno, ya está vieja, es como que la avance enfermiza y dicen que no va a aguantar el primer parto, entonces como que ya se ve así de, bueno, ya ni modo, ¿no? Me voy a casar. O sí ilusionada, pero no la veo tan metida como Martirio y Adela, porque ellas sí están ahí como que la maten, sí, la otra de, no, que no la maten, pero se entienden entre ellas, ¿no? Entonces, yo siento que fue más, no tanto por vergüenza, creo que sí podría ser, pero si hubiese sido por vergüenza, si ella tuviera la vergüenza hasta el punto de quererse matar por ella, creo que no hubiera hecho lo que hizo desde un principio, ¿no? Por muchas cuestiones, pero no sé, a lo mejor estoy mal, le digo. Y también, ¿qué más? Ahí ya no noté mis otras ideas. Es que me las anoto porque si no se me va. Pero iba a mencionar algo acerca de Bernarda. Olvídelo, ya se me olvidó. Y si le digo, voy a hacer algo mal. Pero bueno, eso creo yo. Ok. Sí, hay que, bueno, dije que no iba a hablar. Damaris. Sí, bueno, yo también, no pienso que haya sido como por vergüenza, pero pienso que a lo mejor fue como su forma de decir, pues si de todas maneras voy a sufrir como una humillación pública, pues prefiero como no pasarla, ¿no? Como yo sola me voy a castigar, entre comillas, o me puedo dar una libertad, me puedo dar este escape, porque pienso que el suicidio pues como que tampoco estaba tan, no sé si no tan visto, no sé, siento que no era como algo que se pudiera como entender, pero al ya no vivir esta humillación pública como pasó y como ella vio que pasó, pues dijo como, pues mejor yo solita, ¿no? Y ya, ahí queda en mi conciencia. Ok. Álvaro. Pues yo opino que se suicidó por vergüenza, pero a la vez por amor. En sí, pues es lo que queremos como adivinar. Considero que la mujer sentía que ella podía ser rechazada por su círculo social y por eso optó por suicidarse. Además de que esto nos muestra que de esa manera, pues ella quedó libre. Y virgen. ¿No? Yo creo que sí. Diego. Sí, bueno, creo que también que
por vergüenza, como dicen los compañeros, también como un poco de miedo por saber lo que le iba a pasar también a ella, después de ver lo que pasaba a la otra chica, se me ha olvidado su nombre, le entró este miedo de decir, bueno, a mí también me va a pasar eso. Y bueno, pues ese miedo y esa vergüenza la llevaron al suicidio, más que el amor, porque si de verdad hubiera sentido amor, yo creo que hubiera hecho otra cosa, tal vez escapado, y pues no sé, seguir con su vida aún con vergüenza, pero por amor a Pepe el Romano. Ok, bueno. Jimena. Yo suicidio por vergüenza y miedo porque eso es obviamente algo que ve mal la sociedad y aparte de que no iba a tener el apoyo de su familia. Ok, ¿ya alguien más? Olvidé decir que Adela, al saber que su amado había muerto, no vio un futuro sin él que la pudiera convenir o satisfacer. Sí, sí, de alguna manera sí. ¿Alguien más quiere comentar algo o continúo? Digo porque, bueno, pues, a ver, nada más, fíjense, nada más hablé de la estructura ya todos los líos que nos metimos. O sea, no hemos abordado los símbolos. Por ejemplo, no sé si les comenté el símbolo del bastón. ¿Sí se los comenté? ¿Para nada? No, maestro. Perdón, el símbolo del bastón, por ejemplo, es el bastón. Es el autoritarismo, ¿no? El Bueno, yo lo entendí. autoritarismo, pero tiene varios símbolos, Briseida. Autoritarismo porque es la imagen del poder. Solamente los altos dignatarios tienen un bastón, un cayado, un báculo, como el Papa, por ejemplo. Pero también bastón es el tercer pie del cojo, aquel que no se puede sostener, ¿no? Obviamente también es un símbolo fálico. El poder que se rompe cuando termina la historia, ¿no? Cuando está golpeando tanto que se rompe. Y obviamente también es el ojo del ciego. Poncia le dice reiteradamente, es que tú estás ciega, Bernarda. O sea, eres una persona autoritaria que te ciega el poder, ¿no? Pero la Poncia, que tiene la misma edad que Bernarda, es la única que se atreve a decirle algo. Aunque se lleva a su tunda, ¿no? O sea, también la maltrata y la humilla y todo esto, pero es la única que se atreve a decirle algo, ¿no? Sí, efectivamente, Frida. Me estaba pensando en lo que me iban diciendo todos. Creo que excepto Frida fue la única que tenía una perspectiva y ya era un poco. Hace algunos años, no sé, probablemente hace como unos 15, 17 años, yo leí esta obra con unos alumnos, obviamente en otro lugar, y nadie me decía lo que ustedes me dijeron. Nadie. Todos coincidían que se veía que era, así como ustedes casi al unísono decían que por vergüenza. Todos me decían, es que era por amor. Obviamente es por amor. Si estaba embarazada, si se atrevió a hacer lo que se atrevió, era por amor. Y en consecuencia era por la falta de libertad, porque ante una opresión, una joven de 20 años que se entrega a un Don Juan, como es Pepe el Romano, que seduce jovencitas, obviamente, pero también él está joven, tiene 25. ¿Quiénes son las dos que se pueden casar con Pepe el Romano? Obviamente Martirio y Adela, porque tienen la edad. O sea, Amelia y ¿cómo se llama la otra? Magdalena, ya son más grandes. Y la otra, peor, tiene 39 años. Y además los contrastes no son idénticos en las mujeres, porque por un lado son 5. O sea, quedan 3 de uno y 2 del otro. Ni siquiera se complementan. Y en el 1-1 es Martirio contra Adela. Y Martirio es el personaje más complejo de todos.
Recuerden que ella se iba a casar con Enrique Humanas y no le permite, porque es hijo de un gañán, o sea, es una persona de poco pelo, ¿no? Una persona que no vale la pena. Entonces hay una frustración de Martirio en ese sentido. Además, ¿qué significa el nombre de Martirio? Entonces, me parece que las dos que sí están realmente enamoradas de Pepe el Romano es Martirio y Adela. Y obviamente Adela, que es la esposa oficial, por decirlo de alguna manera, o la que no es oficial, mejor dicho, pues es la que lo ama. Y la consecuencia es que me decían aquellos alumnos, es que piensen Romeo y Julieta. ¿Acaso ellos pensaron en la vergüenza y en el deshonor y la familia y todo eso? No, ellos actuaron en consecuencia. Al saberse uno que el otro había muerto, se mata. Y actúan por amor, nunca pensaban en la familia les valía un soberano cacahuate. Porque ¿quién, bajo esta circunstancia de poca libertad, y esto nos va a explicar muchas cosas en la posguerra, quién ante la poca libertad, ante la vergüenza de decir, aunque vaya en juego su vida, dejó de hacerlo? Porque mientras más cierres el círculo, más oprimas a la persona, más fácil se te va. Es decir, si mi familia, mi padre me agarraba así del cuello, decían, pues me voy a ir, nada más, descuídate y me voy. Esa era la idea, o la idea de toda mi generación, ¿no? Sí, Diego. Sí, nada más para comentar de que, bueno, pues esto pasa mucho en la historia, que entre más, como por decirlo así, presionan, entre más le quitas algo a alguien, más lo quiere. Entonces, pues esto pasa aquí. Entre más le quitaba la libertad, pues más la deseaban. Ahora, hay una idea perversa en Martirio, porque, por ejemplo, ella es la que esconde el retrato de Pepe el Romano. O sea, ella es la que acusa. O sea, a una la humillaba, angustias, y a la otra le decía lástima de cuerpo, ¿no? Lástima de cara. Porque no sabes nada, ¿no? O sea, es como la que sobra ahí, ¿no? La que está metiendo siempre Por eso Martirio es toda un personajazo, ¿no? O sea, sí terminas por decir, ¿qué onda con esta mujer, no? Quien haga la representación, por ejemplo, yo fuera director de teatro, buscaría, obviamente, quién va a ser Bernarda y quién va a ser Martirio. Porque de eso va a depender la columna vertebral de mi obra. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? En cuanto a los personajes. Ahora, los nombres de los personajes. Bernarda, la que custodia, la que guarda. ¿Sí? Obviamente ahí está la prepotencia, ahí está el poder. Luego viene Poncia, femenino de Poncio, como Poncio Pilatos, la que se lava las manos, la que tiene que mediar ahí la situación. Y luego las hijas. Estamos con Angustias, la que sufre, la que padece, la que se duele. ¿Sí? Y luego, pues, tenemos, ¿quién sigue? Magdalena, la que llora, la que solamente se la pasa llorando, la que no tiene otra perspectiva. Y luego viene la fea, Amelia, que casi no habla. De melis, miel, y a sin miel, o sea, sin gracia. ¿Sí? Pobre. Y Martirio es la que padece todo este sufrimiento, la que está en medio, la que le toca ser mediadora entre todas las hermanas, la que mete la cizaña, la que tiene la parte más importante con la otra, que es Adela, que es la hija de padres nobles, ¿no? La que debió haber sido la verdadera esposa de Pepe el Romano, y se hubiera acabado todo el problema. Si le hubieran otorgado a la hija menor, pero también las costumbres. Por eso la obra tiene como subtítulo Drama de las mujeres de los pueblos de España, ¿no? O sea, es un verdadero dramón en el sentido que estas mujeres
son la representación de muchos de los pueblos de España, no solamente de uno. Es como en Rulfo. Hay un lugar al sur de Jalisco que se llama Comala, pero que no existe. O sea, existe en la actualidad, pero Comala es la representación de muchos pueblos del sur de Jalisco. Lo mismo aquí. Son muchos pueblos, son muchas mujeres con la misma circunstancia, ¿no? El mismo deseo, la misma característica. Por eso, ahora que analicemos los símbolos, se van a dar cuenta cómo se redondea esta parte, cómo se va estructurando de a poco. Las costumbres, 8 años de luto, imagínense eso. Guardar la moral, las buenas costumbres, la decencia, la virginidad, por Dios. Y además en una casa donde hay una ausencia de autoridad del macho, y entonces la mujer al tomar el símbolo fálico del bastón, es decir, aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga. 8 años, costumbres terribles, ¿no? Guardando las apariencias, el queridad en un pueblo que es la sucursal del infierno, porque matan a una chica que abortó. O sea, por Dios, si eso no les parece una desgracia, si eso no les parece una situación de atraso de un pueblo, líbranos, Señor, de los pueblos fanáticos y católicos, porque vean lo que ocurre, ¿no? Estas terribles costumbres y todo esto. Ahí Frida me puso aquí algo que no había visto. Dice, Amelia además le tiene mucho miedo a su mamá, a pesar de que quiere ser libre y le cree todo a Bernarda. Sí, porque ¿cómo se llama? Hay estas dos situaciones. Me parece que el caso de Amelia y Angustia son muy parecidas, ¿sí? Y el caso de Adela y Magdalena forman el otro par, y en medio Martirio. Entonces dos tienen que ser muy similares y las otras dos son un poco disparejas, ¿no? Aunque Magdalena no representa otra cosa más que el llanto, ¿no? Esta circunstancia, ¿no? Ellas dos realmente no tienen un peso muy fuerte en la historia. Y esta representación de la autoridad es decir, yo me encierro y no hay libertad. Y entonces es como una fotografía de la España de aquel tiempo. La casa, todo es un símbolo, todo. Las paredes, la estancia, ¿cómo se llama? El potrero, donde tienen sus amores aquellos, ¿sí? Los animales. Ni siquiera se dieron cuenta de los animales que aparecen. Como el caballo. Perdón, dime, Briseida. Como el caballo. Por ejemplo, el caballo y los perros, ¿no? Por ejemplo. Pero en algún momento, Poncia le dice a Bernarda, tú cuidas la casa como un león. Y alguna le dice, tienes cara de leopardo, y tú de hiena, le dice la otra, ¿no? Es decir... Mi mamá le dice. Sí. Y sí, la mamá, ¿no? Un cordero. Bueno, sí hay. Ahí está la fauna, las flores que se pone la abuela, el trigo, que ya lo había comentado, ¿no? La hija de padres nobles. O sea, que ella era la consentida, la chiquita, ¿no? La noblecita, la pequeña, la que no puede atentar contra la autoridad. Y miren cómo nos salió la pequeñita, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En Martirio vemos más, por eso se llama Martirio, porque en ella sí vemos una situación de sufrimiento. Vemos estas dos cosas. Por ejemplo, además, fíjense, Magdalena y Martirio empiezan con M. Y las otras tres empiezan con A. ¿Lo habían visto? O sea, para la cuestión del 5. Además, recuerden los números. Que no lo hemos visto con ustedes. Chihuahua, de repente hasta me hago bolas en qué grupo estoy. Y bueno, en fin, tenemos muchas cosas por ver, chicos.
todos los símbolos nos están ahí esperándonos para ser analizados. ¿Qué les parece así de primera intención todo lo que tiene esta obra? ¿Qué tal? Ya hasta se abrumaron, ¿no, Briseida? No, pues es que es muy interesante porque cada cosa que va apareciendo te va dando como una diferente idea y vas entendiendo más el contexto general. Cuando al principio te parecía como una obra como simple o que no tenía como mucho sentido, conforme vas entendiendo todos los símbolos y los significados de los nombres también de los personajes, es como muy interesante y te atrapa de un primer sentido. Sí, sí. Bueno, si me dan 5 minutos para darles oportunidad a todos, ¿no tienen surprise ahorita? No. No. Ok, Diego, entonces. Bueno, pues que sí es bastante interesante. Yo cuando leí la obra, pues entendí lo básico, pero ahora con las participaciones de mis compañeros, con el análisis, veo que tiene muchas más cosas esta obra de lo que yo había pensado, y es bastante interesante por todas las cosas que nos comunica el autor en esta obra. Ok, Diego y Frida y luego el otro Diego. Bueno, a mí me gustó mucho, la verdad, porque, no sé, desde un primer momento me atrapó. Y yo lo que hice para entenderla mejor fue verla en YouTube. Hay varias representaciones de la obra. Entonces yo la vi en YouTube y ya como que entendí más. Y de los simbolismos sí noté algunos que contrastan muchísimo, como el blanco de las paredes con el negro de los vestidos, ¿no? Que es como que las paredes es la virginidad y la esperanza y los vestidos es la represión y la muerte. Y me gusta mucho eso de los simbolismos. De hecho, por eso Aura fue de mis favoritas. Entonces también ahorita leer y ver la obra me gustó mucho. De hecho, ya llevo casi la mitad de mi análisis de puros simbolismos y espero que pronto podamos analizarlos y ya participar bien en todos. Y Adela es la única que se pone un vestido verde, ¿te diste cuenta? Sí, no, pues desde el primer momento ya desafía, ¿no? Como que llega Ponce y les dice, ahí está Pepe el romano, y Adela se va a su cuarto a cambiar, ¿no? A escondidas de su mamá, pero se va, ¿no? Desde el primer momento sabes que Adela va a ser la que ya va a desafiar, ¿no? Porque ella de hecho no se quería vestir de negro. Hay una parte en la que dice, no, es que a mí no me van a elegir marido, yo lo voy a elegir. Y todas esas es como que era más que obvio que Adela iba a ser quien iba a desafiar la autoridad de Bernarda, ¿no? Y al mismo tiempo no culpo a Bernarda porque es como la que reprime, pero también es víctima de la situación, ¿no? Porque en ese entonces, imagínense, quedarse sin esposo en una casa llena de mujeres está fuerte. Pero sí me gustó mucho la obra y por ejemplo, Magdalena fue la que mejor me cae porque, no sé, sí o sea, es como que sí se queja mucho, pero sus comentarios llegan a ser sarcásticos, que es como un alivio, ¿no? Entre toda la tensión que hay en la casa, y entra Magdalena, y al mismo tiempo es como muy apaciguadora del nerviosismo de todas las mujeres en la casa que están así como esperando para saltar. Entonces me gustó mucho. Y sí, no sé, me gustó mucho, me gustó mucho. Muy bien. También creo que influyó mucho que algunos leyeron nada a la par que Bernardo Alba y les pega más nada que Bernardo Alba hasta que ven esta cuestión. Obviamente no estoy demeritando a nada se cuece aparte, ¿no? Y es probablemente lo que pasó. Sí, Diego. Sí. Yo esta obra la vi con quizá la mejor actriz que yo he visto, que es Ofelia Guilmain, que ya murió. Guilmain. Yo vi 2 obras con ella y las 2 me impresionó. Ella era Bernarda Alba y también vi La Celestina con ella. O sea, una actriz impresionante. Yo no sé yo nunca la he buscado, pero no sé si haya una obra con ella. La obra que yo vi
Además, Martirio era Diana Bracho, que me parece también una actriz genial. De las actrices de antes, de las actrices, no de estas que se hicieron en La Rosa de Guadalupe, no, las actrices de verdad, o sea, es una de las obras más impresionantes que he visto por la actuación que tiene esta mujer, ¿no? Y como me decías tú y me decía Frida, verla, o sea, sí le da otro sentido a la obra, por supuesto. Por ejemplo, esta cuestión que a mí la verdad se me había olvidado, el sarcasmo en Magdalena, que eso es bien interesante, ¿no? O sea, te quedas con otras cuestiones más importantes y te olvidas de algunos detalles. Por eso, repito, la obra es muy redonda, ¿sí? Y todo está planeado para eso. Damaris, se nos va el tiempo. Escucho, Damaris. Bueno, a mí me gustó mucho como leerlo, de por sí disfruté la lectura, como que me gustaba mucho esta dinámica que existía como en la casa y cómo cada personaje sobrellevaba la situación con sus propias características y con su propia personalidad y como que intentaba hallar el sentido a la situación o como que hallar el camino, por así decirlo, pero ahorita que estamos como analizando todas las cosas que hay detrás y todos los simbolismos, como que se hace una obra mucho más grande y como que mucho más interesante y no sé, yo estoy muy sorprendida. Muy bien. Luna. Gracias, profe. Pues a mí me gusta muchísimo esto de que los simbolismos y de que haya tantas cosas, bueno, aparte de la trama principal, que dentro de la misma historia haya, por ejemplo, como decimos, el contraste con cada una, que cada una represente una parte de un sentimiento de todas las mujeres españolas en ese entonces, que cada una, si bien están desarrolladas individualmente, como que se complementan en la misma casa, porque a fin de cuentas, sí, ¿no? Qué feo, pero son hermanas, entonces a pesar de todas las diferencias y eso se complementan muchísimo con sus personalidades, que todas son como una, por esto mismo de que son sentimientos que se veían reflejados en ese entonces. Y la representación de, ¿cómo se llama? Pepe el Romano, como, pues, como todos los hombres también, bueno, no, sería muy genérico decir eso, pero pues sí una representación de los matrimonios arreglados y esta situación, también de la autoridad de Bernarda, como a pesar de ser mujer, o sea, el género no es impedimento para ser autoridad, y que lo reafirme ahí con su bastón, que también representa otra cosa, no sé, me gusta mucho que tenga tantas cosas por debajo de lo que es lo principal. Terminó siendo así como la Estrella de Sevilla, ¿no? Que al principio así como que no pintaba para mucho y terminó siendo... Exacto, que al principio es como de, ay, bueno, ya obra pues media, ahí te va. como todas, pero exacto, analizándola por debajo es, wow, muy bueno. Y ahí te va. Sigue la poesía de Lorca. Imagínate eso. Sí, Giovanni. Bueno, yo puedo decir que fue una obra que me agradó bastante y pues me quedo impresionado con todo este análisis que nos acaba pues, de mostrar, ¿no? Y lo que más me gusta es que también nos da el contexto, todos los antecedentes que pues tiene esta obra, ¿no? Y pues sí, en general me quedo sorprendido con todos los simbolismos, con todo lo que tiene esta obra. Muy bien. Álvaro, termino contigo. Sí, profesor, es una gran obra. Durante el desarrollo de la misma te das cuenta que tiene como varias incógnitas escondidas. La simbología es lo mejor y tal vez lo que le da sentido a esta obra. Me gustó bastante. Veo que mis compañeros comparten muy buenos comentarios, algunos cuentan con puntos de vista diferentes, pero al final llegamos a una conclusión, ¿no? Sí. Fue más difícil de interpretar la obra barroca de la Estrella de Sevilla, pero yo creo que esta también como que tiene sus puntos así de discusión que son muy buenos y la verdad es, pues sí, es una gran obra y ya lo veremos reflejado en el análisis escrito.
Sí, sí, claro, obviamente pues, está más cercana a nuestra realidad, ¿no? Pese a que ya son casi 100 años, menos, ¿no? Pero ya es mucho tiempo desde que se escribió y sobre todo esto que vamos a llegar al objetivo, a ver si nos da tiempo mañana, porque nos falta descifrar todos los símbolos. El agua, la sed, el calor, aguas con el calor. Pues esta ansiedad, esta sequía, ¿sí? Como decían las paredes, el mar, todo eso, ¿no? ¿Qué significa el pueblo, ¿no? El encerramiento, el pozo, o sea, todo ello, ¿no? El verde, los animales, las plantas, todo este páramo desierto, ¿no? Que se muere de sed, no hay ni un río, la única fuente de agua es el pozo, y el pozo saben que es un agua estancada, a diferencia del arroyo, del mar que sueña María Josefa, ¿no? Es decir, un montón de situaciones. Todo tiene significado, porque es un poeta quien nos los dice. Por eso te decía, Luna, espérate a la poesía, espérate. Ahí vas a encontrar, si ya los poetas renacentistas te decía, te era complicado encontrar la metáfora, imagínate estos cuates que renovaron la forma hasta de hablar el español. Entonces es un poco esto, pues nos queda mucho por hacer todavía y bueno, pues ya recuperaron un poco del entusiasmo, aunque siguen sin hablar muchos. Acuérdense de eso, ¿eh? Bueno, nos vemos mañana, chicos, que pasen un buen día, y pues por aquí estamos mañana, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y que se mejoren los que están mal, ¿no? Que no se vaya a caer el brazo, Gracias, ¿no? profe. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Que pasen bien. Hasta luego, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Uf, y más, uf, tremendo, tremendo.